momento que el mundo es gobernado por un pequeño grupo que controla todo lo que es importante. Los gobiernos, los grandes capitales y los medios de comunicación. Pareciera poco probable. Pero ahora imagine que ese grupo todopoderoso viene de otro planeta y que nuestros gobernantes están confabulados con ellos. Eso es algo que suena muy poco probable. Sin embargo, hay bastante gente aparentemente cuerda que está convencida de que es verdad. Son dueños de ti. Son dueños de tus emociones y básicamente les perteneces. Creo que podrían matar gente. Lo digo a viva voz. Si se puede controlar el sentido de la realidad de alguien, entonces es posible hacer lo que se desee con la mente humana. ¿Alguien estuvo repartiendo alcohol? ¿O esta es la mayor de todas las conspiraciones alienígenas? El 16 de julio de 1945 fue el día en que explotó la bomba atómica. Todos concuerdan en que fue un día histórico. Pero algunos creen que también fue el día en que comenzó una conspiración extraterrestre para apoderarse de nuestro planeta. Al parecer fue un hecho que no solo llegó a conocerse aquí en la Tierra. La onda expansiva se sintió en toda la galaxia y aún más allá. Desde que en la década de 1940 el fenómeno de los ovnis irrumpió en la conciencia pública, la gente se preguntó ¿por qué ahora? Por supuesto que la primera respuesta en la que pensaron fue, bueno, ahora tenemos la bomba atómica. Otras razas avanzadas del universo reaccionaron y se dijeron, vaya, los niños encontraron los fósforos. Es cierto que los primeros avistamientos de ovnis comenzaron después de las explosiones nucleares de los años 40. Creo que venía del espacio, pero era amistoso. Teóricamente, esos ovnis eran una avanzada de naves alienígenas. Pronto se pusieron en contacto con nuestros gobernantes y negociaron condiciones. Si le damos crédito a esta teoría, muy pronto una conspiración internacional comenzó a ocultar las pruebas de dicho contacto. Y es un encubrimiento que sigue vigente. O al menos, eso creen algunos. Este es Peter Gersten, un típico abogado criminalista estadounidense. Cuando no está demandando a la gente y haciendo todo lo que hacen los abogados, se enfrenta con el gobierno de Estados Unidos. Esto se debe a que desde que era niño, Gersten se ha sentido fascinado por los ovnis. Otros habrían comprado una pistola lanzarrayos de juguete, pero él no. Ha pasado la mayor parte de su carrera intentando probar que el gobierno de Estados Unidos ha ocultado un extenso conocimiento sobre los alienígenas y su contacto con ellos. Fui el primer y único abogado en demandar al gobierno de Estados Unidos por documentos relativos a los ovnis que finalmente llegaron a los tribunales. Su obstinada persistencia y su conocimiento de las leyes de libertad de información lo llevaron a publicar cientos de documentos nunca antes vistos. Creo que entablé unas 10 demandas, pero incluso cuando entregaron los documentos siempre ocultaron una parte de los mismos. Esta declaración jurada es un ejemplo perfecto. La mitad está censurada. Si los ovnis no son una amenaza, si no representan una tecnología avanzada, ¿por qué censurar todo esto? Sí, ¿por qué? Gersten dice que los documentos muestran la obsesión del gobierno de Estados Unidos con el fenómeno de los ovnis que comenzó en los años 40 y 50. Estos documentos revelan la existencia de comités gubernamentales que inicialmente se establecieron para investigar los ovnis. Pero el gobierno siempre negó la existencia de esas organizaciones, hasta que finalmente las cerró todas, una por una. A pesar de que los gobiernos seguían diciendo al público que los alienígenas no existían, los alienígenas mismos no parecían recibir el mensaje. Porque según Gersten, ellos seguían cruzando nuestros cielos con sus naves espaciales. Uno de los casos visto por mucha gente y prueba de una enorme conspiración ocurrió en Phoenix, Arizona, convenientemente en el patio trasero de Gersten. Objetos voladores no identificados sobre el valle. Era un objeto de forma triangular. ¿Qué había anoche en el cielo? Las luces de Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y nunca hubo una investigación importante. A mí me parece increíble que algo pueda aparecer tan descaradamente en una importante zona metropolitana y que no sea investigado en detalle.
La historia se apoderó de los medios de comunicación de la ciudad, pero la respuesta oficial fue que se trataba de un tipo de bengalas militares. Tenían algunas bengalas sobrantes, y cada avión tuvo que deshacerse de ellas, porque el reglamento prohíbe que los aviones aterricen con bengalas a bordo. Gersten regresó a los tribunales, pero ni siquiera él pudo obtener una explicación de las autoridades. La ley de libertad de información es totalmente impotente. Todo lo que deben hacer es una búsqueda razonable. Dicen, hicimos una búsqueda razonable y no encontramos nada, y el tribunal lo aprueba. Para llegar al fondo de lo que el gobierno pudiera ocultar, necesitamos a alguien de adentro, alguien que haya visto las pruebas con sus propios ojos. Si estás involucrado en algo así, ¿con quién hablas? No se lo puedes decir a tu familia, ni a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los alienígenas llegaron a la Tierra y de que los que están en el poder lo saben, sería por supuesto ver a una extraterrestre junto a los ricos y poderosos. Que se desplazara en limusina o se fotografiara con celebridades. Lamentablemente, como no es así, los creyentes tienen que confiar en algo menos convincanoide. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren todos? Es el fin del mundo. ¿Qué dices? Después de todo, había algo llamado Guerra Fría. El Occidente y los soviéticos se enfrentaban mutuamente con armas secretas, aviones espías y otro tipo de artefactos militares. Los escépticos atribuyen los informes sobre ovnis a todo eso. Nick Pope, por ejemplo, condujo una investigación británica oficial sobre los ovnis y digamos que no está convencido. Hasta el día de hoy, nada tiende a sugerir que los extraterrestres hayan visitado la Tierra. Pero a menudo se sugiere que hay una gran conspiración y que, de alguna forma, el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Durante 4 años he encabezado proyectos al respecto y puedo afirmar en forma categórica que el fenómeno de los ovnis no es verdad. Pero para los creyentes, mientras más lo niegan los gobiernos, más importante debe ser el encubrimiento. En cambio, centran su atención en testigos que afirman haber visto por sí mismos prueba de una conspiración alienígena. Algunos testigos dicen incluso haber visto pruebas de un elaborado encubrimiento del gobierno. Cosas como naves extraterrestres, soldados recogiendo restos de ellas y, por supuesto, alienígenas. Este hombre dice que vio exactamente eso. Clifford Stone estuvo 20 años en el ejército de Estados Unidos. La mayor parte del tiempo tuvo un trabajo administrativo, pero eso no quiere decir que no le ocurriera nada interesante. Según Stone, fue reclutado para una operación ultra secreta. Su propósito, recuperar satélites soviéticos que se caían. Yo como soldado participaba en actividades de recuperación de material proveniente de accidentes. Teníamos el proyecto Polvo Lunar y también la operación Vuelo Azul. Ambos proyectos se dedicaban a recuperar objetos de origen desconocido que lograban sobrepasar la atmósfera terrestre. La mayor parte de las recuperaciones eran trabajos de rutina, pero Stone dice que en 1969 les pidieron investigar algo sumamente extraño. En esa época recibimos una llamada y nos pidieron que formáramos un equipo porque un avión o algo así se había estrellado no muy lejos de donde estábamos nosotros. Cuando llegamos a ese lugar, la persona encargada, a quien más tarde siempre llamaría coronel, se acercó a mí y me dijo: quiero que sea adelante y lleve su controlador Geiger. Haga lecturas mientras avanza y las va diciendo en voz alta. Yo le pregunté de qué se trataba y él me dijo que era algún tipo de nave soviética que se había estrellado. El coronel me dijo: si llega al lugar y ve algo que sea poco común, no olvide que los soviéticos acostumbran poner monos en sus naves, igual que nosotros. Si ve algún cuerpo, no se preocupe por ello. Lo más probable es que sean monos.
Pero era algo que yo jamás había visto. Sabía que no era una nave nuestra ni tampoco soviética. En cuanto llegué al lugar y pude mirar hacia abajo, vi una puerta en forma de riñón que se abría en un costado y a una de las criaturas que yacía allí. Les grité que necesitaba otro oficial. Quería que viniera un oficial, porque algo estaba mal. También dije, esto no es un mono. Desde que dejó el ejército, Stone dice que ha intentado lograr que el gobierno de Estados Unidos admita lo que él dice que vio. Pero el Ministerio de Defensa todavía se niega a corroborar su historia. Sea cual sea la verdad, Stone parece creer firmemente en lo que dice. Aunque no debemos olvidar que la gente afirma haber visto muchísimas cosas extrañas. Por ejemplo, en 1990, una familia eslovaca afirmó que los visitaba la Virgen María. Y cientos de adoradores de un templo hindú en Gran Bretaña juraron que vieron a una estatua beber leche. Y en Michigan, docenas de personas dijeron haber visto extraños niños demoníacos con sandías en lugar de cabezas. Las creencias son algo curioso. Pero si por alguna casualidad Clifford Stone dice la verdad, entonces surge una pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Los gobiernos querrían ocultar sus encuentros con alienígenas? ¿Qué pueden ganar con eso? Algunas personas creen que la respuesta tiene que ver con la tecnología, y no estamos hablando de cosas menores. Richard Tolan es un escritor que lleva más de 10 años investigando conspiraciones gubernamentales. Ya sea que uno crea que los ovnis son nuestros o alienígenas, de todas formas se trata de un transporte que no está relacionado con los combustibles fósiles. He hablado con muchas personas que dicen que el objeto se detuvo sobre ellos y luego salió disparado sin hacer ruido. No se trata de petróleo de 100 octanos, es algo que va más allá. La pregunta clave es, ¿qué puede ser? Si una nave alienígena usa tecnología avanzada que no conocemos, ¿qué podrá hacer? Imaginamos que usted también se pregunta eso. Tom Malone es uno de los científicos que trabajan en teorías que podrían explicar los viajes intergalácticos alienígenas, si es que en realidad los hacen. Un platillo volador viaja miles de kilómetros en solo segundos. Malone cree que los alienígenas viajan años luz a través del espacio porque encontraron una fuente de energía inagotable. Eso significa que es mucho más barato y más confiable que el combustible que usamos nosotros. Fantástico. Es imposible pensar que un ovni utilice combustible de cohetes. Con eso ni siquiera podría llegar a Marte. Así que debemos aceptar el hecho de que si hay un vehículo que puede viajar en forma interplanetaria,